Buenas noches, en el demo de hoy vamos a aprender cómo construir tablas más complejas y utilizando fuentes de datos externos. Para ello quiero recordarle que estamos utilizando una fuente de datos, sistema de información demo de la base de datos Access 2007. Espero ya hayan bajado la actualización de esta base, la que se encuentra en este momento en el aula. Esta base de datos ya ha sido corregida porque en la anterior versión no teníamos incluida la fecha, y para este ejercicio que vamos a realizar es importante la fecha. Bien, vamos a repetir algunos de los reportes que ya hemos realizado en anteriores ejercicios, sobre todo en los capítulos del módulo 4. Hoy vamos a revisar esta misma base de datos que tiene clientes, ciudades, contactos, cotizaciones. Y con esta misma base de datos vamos a generar tres reportes importantes. Vamos a irnos a una hoja de blanco en Excel, y en Excel vamos a generar estos reportes. Estos reportes nos va a permitir visualizar algunas cosas que ya vimos en nuestro ejercicio anterior, y vamos a usar algunas herramientas importantes de diseño. Lo primero que todo es que vamos a armar un reporte. Entonces volvemos a nuestro ejercicio. En este caso vamos a hablar el número de cotizaciones. Entonces vamos a colocar aquí el título del reporte y número de cotizaciones por contacto clasificado por cliente. Quiere decir que vamos a tener tres cruces de tablas: la tabla de contactos, la tabla de clientes y la tabla de cotizaciones. Bien, lo primero que vamos a hacer es construir reporte, menú de datos, como ustedes ya saben, datos de otras fuentes externas desde Microsoft Query, y aquí nos aparecen las conexiones disponibles o vamos a especificar en qué tipo de conexión vamos a utilizar. Recuerde que vamos a utilizar Access, la fuente de datos se encuentra allá. Si fuera SQL buscaríamos una conexión SQL, una conexión DB2, en fin. Así que aceptar, vamos a ubicar la información. Entonces recuerden que para mi computador se encuentra en un sitio especial. Ustedes deben tener en su sitio también especial la información. En mi caso se encuentra en mis documentos, Politécnico Gran Colombiano, curso de gestión de información, material académico, y vamos a utilizar la base de datos que se encuentra en el módulo 5. Aceptar. Sistema de información de Access. La forma de reconocer que es información demo Access es porque tiene la extensión ACCDB, que es una extensión para Access 2007. Vamos a decirle a aceptar, y aquí nos aparecen las cuatro tablas que ya hemos hablado. Entonces vamos a mandar a cliente, que es una tabla importante, a ciudad, que es una tabla importante, y a contactos, que es una tabla importante. Vamos a decirle que siguiente. Él nos va a decir que él no conoce esas tablas, que él no sabe cómo unirlas, y que yo soy el encargado de decirle al computador cómo debe unirlas. Le voy a decir que aceptar. Vamos a aumentar aquí la pantalla, a maximizar esta ventana, a disminuir esta filita. Aquí nos aparecen los registros que recuerden que en este momento, si las tablas no están unidas, pues la información que yo tengo aquí abajo no es exacta. Él está duplicando registros. Entonces lo primero que tengo que hacer es enseñar a unir estas tablas. Bien, recuerden lo siguiente: para unirlas necesitamos utilizar las llaves, las de relación, y las llaves de relación son campos que se encuentran en las diferentes tablas, que son comunes y que guardan el mismo tipo de información, y que nos va a permitir unir una tabla con otra. Por ejemplo, clientes y contactos. En cliente yo tengo un campo que se llama ID espacio cliente, y en contactos tengo una variable que se llama ID cliente. Según el diccionario de datos que hemos trabajado para este curso y que se encuentra en el módulo 2 del anexo 2.1, esta es la llave de referencia que guarda la misma información. Por ejemplo, guarda la identificación del cliente en clientes y la identificación del cliente en contacto. Por lo tanto, nos sirve para unir estos campos. Entonces vamos a unir por estos dos campos estas tablas. ¿Cómo lo uno? Jalo ID cliente al otro ID cliente y suelto. Clic sostenido y suelto. Entonces le he enseñado a él que la tabla de cliente se une con la tabla de contactos a través de ID cliente, ID cliente. El siguiente paso es unir las ciudades. Entonces miramos el diccionario de datos y revisamos que ciudad y contactos tienen un campo muy parecido que se llama ciudad en la tabla de contactos, ID ciudad en la tabla de ciudad. Entonces simplemente es jalar estos dos campos para poderlos unir. Si ustedes observan, los campos que están como en negrilla o que resaltan son campos de tipo único, es decir, que no se pueden repetir dentro de los registros de la tabla. Bien, aquí ya hemos enseñado cómo se unen las tres tablas y por lo tanto ya debemos tener
los campos que vamos a utilizar. Pero aquí tenemos un error. Resulta que nosotros nos solicitaron es el número de cotizaciones por contacto clasificado por cliente. El número de cotizaciones. Entonces, una de estas tablas no nos está sirviendo, porque si ustedes revisan, pues nosotros lo que necesitamos es analizar el número de cotizaciones. Ninguna de estas tres tablas nos permiten analizar esas cotizaciones. Pero vamos a dejarlas. ¿Cómo hago para adicionar la tabla de cotizaciones? Esa cuarta tabla es importante porque a nosotros nos están pidiendo un requerimiento del número de cotizaciones. Bien, es fácil. Hay un botón que es este, donde dice adicionar tabla, que cuando le doy clic me muestran los entes que hacen parte de la conexión que estamos utilizando y vamos a agregar cotizaciones. Bien, y cerramos. ¿Lo vieron? Es este botón que me permite ver las tablas de entidades que están participando en la conexión y aquí tengo cotizaciones. Entonces, al tener cotizaciones yo lo puedo unir también con ese sistema de tablas. ¿Cómo lo puedo unir? Ah, muy bien. ¿Qué tengo común en cotizaciones con las otras tablas? Tengo el ID del contacto. Entonces, el ID del contacto permite que yo pueda unirla con contacto, con ID. Miren que aquí se encuentra ID y ID contacto. Según el diccionario de datos, ID es el que guarda la identificación del contacto. ID contacto es similar al contacto que estoy desarrollando. Simplemente los uno jalando ID con ID contacto. En este momento pues ya uní las cuatro tablas y ahí sí tengo los registros que son válidos para esta clasificación. Bien. Entonces ya podemos tener más datos. Podemos responder preguntas como de esos contactos de qué ciudad son. Podemos responder preguntas de esas cotizaciones en qué ciudades hemos colocado porque tenemos la unión de todos los entes. Vamos a devolver el archivo volver a Microsoft Office Excel y tenemos nuestra ventana que nos dice qué es lo que quiero traer. Entonces una tabla es retornar los datos. Yo no quiero retornar los datos, sino siempre quiero hacer un informe en la tabla dinámica. Aceptamos y en este momento hemos definido cómo conectarnos los datos y cómo relacionarlos. Hasta aquí vamos a dejar este demo. En el siguiente demo vamos a armar el reporte que hemos solicitado. Bien, los espero en el próximo demo.